Me robó a mi novio y me golpeó frente a mis padres. 6 años después, la invitaron a mi despedida de soltera. Cuando pienso en mi hermana, lo primero que me viene a la mente no es una infancia feliz compartida o una complicidad de hermanas. Pienso en traición. En dolor. En cómo me arrebató algo que jamás debió tocar. Y en cómo, 6 años después, mis propios padres intentaron meterla en mi vida como si nada hubiera pasado, invitándola a mi despedida de soltera. Dayana tiene 26. Yo, 28. Hace 6 años que no hablamos. La última vez que lo hicimos, terminó en una pelea tan humillante y violenta que aún me cuesta creer que haya sucedido entre 2 hermanas. Pero si te soy sincera, el problema entre nosotras no empezó ese día. Ni siquiera empezó con Cristóbal, mi prometido. Empezó mucho antes. En casa. Con la manera en la que fuimos criadas. Mis papás, don Mauro y doña Irma, nunca hicieron nada por frenar la rivalidad entre nosotras. Al contrario, parecían disfrutar vernos competir, como si fuéramos 2 gallos en un palenque. Si yo sacaba buenas notas, Dayana tenía que superarme. Si a ella le compraban algo, yo tenía que tener algo igual o mejor. Todo era comparación. Todo era lucha. Y con el tiempo, en lugar de acercarnos, eso nos volvió enemigas. En la secundaria apenas nos dirigíamos la palabra. Nos veíamos como obstáculos, no como familia. Después me fui a estudiar a la capital, y ella se quedó un tiempo más en el pueblo. Solo la veía cuando volvía en vacaciones, y créeme que prefería 1000 veces la distancia a convivir con esa tensión constante. Conocí a Cristóbal cuando estaba a punto de graduarme. Habíamos sido amigos desde la preparatoria, y aunque siempre hubo química, nunca había pasado nada, hasta que un día, él se animó a invitarme a salir. Me alegró saber que era mutuo. Empezamos a vernos seguido, y poco tiempo después nos hicimos novios. Me mudé con él tras terminar la universidad. Todo parecía ir tomando rumbo. Un fin de semana, decidí llevarlo a conocer a mis padres. Habíamos estado saliendo unos 3 meses y sentí que era momento de presentarlo oficialmente. Lo que no sabía era que Dayana también estaría en casa ese fin de semana. Acababa de terminar sus estudios, pero no estaba en su mejor momento. Me enteré más tarde de que le costaba hacer amigos en la universidad y por eso regresaba a casa con frecuencia. Desde el primer momento que vio a Cristóbal, noté algo raro en su actitud. Esa sonrisa forzada, los comentarios pasivo-agresivos, el interés súbito por todo lo que él hacía. Y aunque él fue muy respetuoso, no podía evitar sentirme incómoda. Tragué saliva. Pensé, no voy a dejar que me arruine esto también. Pero las cosas se salieron de control rápido. Al principio eran solo pequeñas conversaciones entre ellos, comentarios inocentes, preguntas tontas. Luego empezó a coquetear con él descaradamente. Delante de mí. Tocándole el brazo, haciéndole bromas insinuantes, incluso guiñándole el ojo en una ocasión. Yo no podía creer lo que veía. Y peor aún, Cristóbal parecía no darse cuenta de lo incómodo que era para mí. Intentaba mantener la calma, sonreír, hacer como si no pasara nada. Hasta que exploté. Estábamos todos en la cocina, yo sirviendo café, y Dayana volvió a hacer uno de sus comentarios idiotas, insinuando que Cristóbal se veía mejor sin camisa porque lo había visto casualmente salir de la ducha el día anterior. Me volteé de golpe y le exigí que parara, que era asqueroso lo que estaba haciendo. Le dije, delante de todos, que era mi pareja, que merecía respeto, que se estaba sobrepasando. Ella sonrió. Esa sonrisa sarcástica, venenosa, como si se divirtiera viéndome perder el control. «Ay, relájate», me dijo. «No es para tanto. Si no quieres que lo miren, no lo traigas». Cristóbal intentó calmarme, pero eso solo empeoró las cosas. Le grité que no era mi niñera, que no tenía por qué controlarme, que debía haberme defendido en lugar de quedarse callado. Dayana se burló de mí por cómo reaccioné. Dijo que me veía desesperada. Que me veía como una perdedora. Y entonces lo hizo. Me agarró del cabello y me abofeteó. Justo ahí, frente a mis padres. Me quedé en shock. Tardé unos segundos en reaccionar. Después la empujé con todas mis fuerzas, y nos enfrascamos en una pelea violenta que solo terminó porque Cristóbal me separó y me sacó de ahí. Me temblaban las manos. Lloraba, pero no podía sentir nada. Solo rabia. Asco. Vergüenza. No podía creer lo bajo que habíamos caído. Ese fue el día que decidí que Dayana ya no era parte de mi vida. Después de ese fin de semana, corté toda comunicación con Dayana. Bloqueé su número, dejé de seguirla en redes sociales y le pedí a mis padres que no volvieran a mencionarla en mi presencia. Para mí, la relación estaba muerta. No era algo que pudiera perdonar ni olvidar. Ella había cruzado un límite del que ya no se podía regresar. Aunque ya vivíamos separadas, desde ese momento tomé la decisión de no verla nunca más. Mis padres, por supuesto, no tardaron en intentar reconciliarnos. Me llamaban, me mandaban mensajes,
Incluso me decían que éramos hermanas y que todo podía arreglarse. Pero no entendían, o no querían entender, lo que había pasado. Una cosa es pelearse con una hermana. Otra muy distinta es ser atacada físicamente por ella porque no soporta verte feliz. Les dejé claro que no quería ningún tipo de acercamiento. Ni disculpas. Ni pretextos. Les dije que no me interesaba resolver las cosas, como ellos decían. Y que si insistían, terminaría también distanciándome de ellos. Aún así, no rompí mi relación con don Mauro y doña Irma. Eran mis padres. No los metía en la misma bolsa que a Dayana, aunque, siendo honesta, en el fondo sabía que también llevaban su cuota de culpa. Ellos habían fomentado esa rivalidad desde niñas. Habían alimentado el fuego en lugar de apagarlo. Con el tiempo, mi vida siguió. Conseguí un buen empleo, Cristóbal y yo nos comprometimos, y después de varios años de estabilidad, decidimos casarnos. Durante todo ese proceso, nunca mencioné a Dayana. No quería que opacara un momento tan importante. Ni una sola vez cruzó mi mente incluirla en la boda. Ni como invitada. Ni como familia. Para mí, simplemente no existía. Pasaron 6 años desde aquella pelea. 6 años sin una sola palabra entre nosotras. Y aunque la familia sabía que habíamos tenido un problema, nadie conocía los detalles. Yo había preferido callarlo. A veces por vergüenza, otras por cansancio. Incluso en reuniones familiares, cuando por casualidad coincidíamos, nos evitábamos como dos extrañas. Nadie preguntaba. Nadie se metía. Hasta que llegó el día de mi despedida de soltera. La había organizado Rocío, mi mejor amiga y dama de honor. Solo invitamos a mujeres cercanas, amigas íntimas y primas que realmente significaban algo para mí. Era una celebración pequeña, íntima, con mucha alegría. No quería drama. No quería imprevistos. Todo iba perfecto, hasta que vi entrar a Dayana por la puerta. Mi corazón se detuvo. Detrás de ella, caminaban mis padres, con una sonrisa tensa que no pude interpretar. Se me heló la sangre. La música bajó de volumen. La conversación se apagó. Todas se quedaron mirándonos. Incluso Dayana parecía sorprendida de verme. Como si no supiera que esa era mi despedida. Como si no supiera que yo estaría allí. Todo se sintió surreal. Pensamos que ya era hora, dijo mi madre, rompiendo el silencio. Han pasado 6 años, Marisol. Ya es momento de dejar el pasado atrás, ¿no crees? Mi mandíbula se tensó. Vi a Dayana. Vi su incomodidad, sus ojos esquivando los míos. Estaba claro que no sabía la mitad del plan. Me giré hacia mis padres con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Y en serio? ¿En mi despedida de soltera? Mi padre se aclaró la garganta. Solo queríamos que intentaran hablar, aunque fuera un poco. Que vieran cuánto han cambiado las cosas. Ya no son las mismas de antes. ¿Y eso les pareció buena idea? Dije, temblando. Meter a una persona que no veo desde hace 6 años, que me agredió físicamente, en una celebración que es exclusivamente para gente que quiero. No respondieron. Solo bajaron la mirada. Me giré hacia Dayana. ¿Tú sabías que vendrías a esto? Ella negó con la cabeza, visiblemente incómoda. Solo me dijeron que viniera con ellos. No sabía que era tu despedida, lo juro. No me importó si decía la verdad. La herida estaba demasiado fresca, incluso después de tanto tiempo. Me acerqué a mis padres y les hablé en voz baja, pero firme. Elárguense. Los 3. Marisol, suplicó mi madre. Elárguense. Ya arruinaron bastante. Dayana pareció querer decir algo más, pero no la dejé. Me giré, regresé con Rocío y las demás, y le pedí que pusiera música otra vez. Fue una noche incómoda después de eso, aunque intentamos recuperar el ambiente. Me esforcé por disfrutar, pero la rabia me acompañó todo el tiempo. Al día siguiente, Cristóbal y yo nos fuimos a casa. Estaba agotada emocionalmente. No tenía energía para pelear más. Pero unos días después, mi madre me llamó por teléfono con una petición. Quería que ayudara a Dayana. Quería que le hablara a tía Leticia, la misma que estaba abriendo una empresa nueva y a quien yo le había mencionado hacía poco. Según mi madre, Dayana estaba sin trabajo, viviendo otra vez en casa de don Mauro, sin poder pagar el alquiler. Había estado buscando empleo durante meses sin suerte. Tía Leticia la había considerado para un puesto en marketing, pero después de enterarse, por mí, del incidente en mi despedida, había decidido retirar la oferta. En su mensaje, tía dijo claramente que no podía confiar en alguien que nunca pidió disculpas por una agresión física, y que además se presentó a un evento privado sin invitación. Mi madre me rogó que interviniera, que convenciera a Leticia de reconsiderarlo. Le dije que no podía apoyar algo que claramente sería nepotismo. Que Dayana no merecía ese trabajo solo por ser mi hermana.
Mi madre se alteró, comenzó a llorar y a acusarme de sabotearle la vida a Dayana. Dijo que yo la había hecho quedar como una inestable agresiva delante de la familia. Le recordé, con calma, que no fue un invento. Que lo que había contado era la verdad. Que nunca exageré ni distorsioné los hechos. Y que si la familia empezó a ver a Dayana con otros ojos, era porque finalmente entendieron lo que había pasado. Colgamos sin despedirnos. Después de esa llamada, decidí que no hablaría más con mi madre por un tiempo. No tenía cabeza para discutir, y mucho menos energía para lidiar con su costumbre de convertirlo todo en mi culpa. Bloqueé su número y el de Don Mauro por segunda vez en mi vida. Ya había pasado antes, justo después de la pelea con Dayana, cuando se pusieron del lado de ella con su silencio. Esta vez, no tenía intención de seguir tolerando que minimizaran lo que viví. Pero no se quedaron de brazos cruzados. Unos días después, mientras Cristóbal y yo nos alistábamos para ir a una prueba de vestuario, tocaron la puerta de nuestro apartamento. Era temprano, estábamos apurados, y la última persona que esperaba ver al asomarme por la ventana era mi madre, acompañada de mi padre y, para mi sorpresa, también de Dayana. Me quedé congelada. No entendía qué pretendían. Ya no había nada que decir. Ya todo estaba dicho. Cristóbal me preguntó si quería que llamáramos a seguridad o a la policía. No quise llegar a eso. Solo quería que se fueran. Pero él me sugirió que los escucháramos un momento, solo para que no volvieran a insistir después. Abrimos la puerta. No les ofrecí pasar. Les dije que hablaran rápido, porque teníamos que salir. Mi padre fue el primero en hablar. Dijo que habían venido a aclarar las cosas, a poner fin al drama. Que no querían perder a sus hijas por un problema del pasado. Me crucé de brazos. No respondí. Mi madre intervino enseguida, diciendo que había sido un error llevar a Dayana a mi despedida sin avisar. Que ella pensó que tal vez eso ayudaría a sanar. Me contuve para no reír. Pero entonces Dayana habló. Y no vine por el trabajo, dijo de golpe, sin que nadie se lo preguntara. Vine porque quiero disculparme. Cristóbal se tensó. Yo no supe qué pensar. Por un segundo dudé si estaba siendo sincera o si era una estrategia. La miré, sin decir nada. Ella bajó la mirada. Sé que te lastimé, continuó. Y no me justifico. No hay excusa. Lo que hice fue horrible. No solo te fallé como hermana, también como persona. Te agredí. Te humillé. Y encima, nunca me disculpé, ni en ese momento ni en los 6 años que pasaron después. No tienes por qué perdonarme, pero tenía que decirlo. Porque es la verdad. No me lo esperaba. No así. No con ese tono. Era la primera vez que le escuchaba hablar sin arrogancia, sin esa postura de superioridad que siempre la había caracterizado. No vine por el puesto con tía Leticia, repitió. Eso no importa. Ya ni siquiera me interesa. Solo quería pedirte perdón, de verdad. Me quedé muda. No podía decirle que la perdonaba. No todavía. Pero tampoco podía negar que algo en mí se removió. Verla ahí, de pie, reconociendo lo que había hecho, me desarmó. Cristóbal le preguntó entonces por qué había tardado tanto. Porque durante años creí que tú me habías quitado todo, respondió Dayana. Que eras la favorita, que tú siempre ganabas, que todo lo bueno te pasaba a ti. Y eso me enfermó. Me llenó de resentimiento. Pero la verdad es que nunca competiste conmigo. La única que se comparaba era yo. Tú solo vivías tu vida. Y yo me la pasaba intentando arruinarla. Me temblaron las manos. Dayana continuó. He estado en terapia desde hace casi 1 año. Me ha costado mucho entender todo lo que cargaba dentro. Pero lo que más me duele es saber que podríamos haber sido amigas. Que tú sí lo intentaste. Que cuando éramos niñas, todavía querías tener una hermana. En ese momento no pude contenerme más. Lloré. Rocío tenía razón. Había una parte de mí que había querido escuchar esas palabras por años. Una parte que necesitaba que Dayana entendiera lo que su odio me había hecho sentir. Lo sola que me había dejado. Cristóbal le preguntó si se arrepentía también de cómo lo trató a él. Ella asintió con la cabeza, sin dudar. Te usé para fastidiarla. Fui cruel, y lo reconozco. Me avergüenza. No esperaba que lo olvidaras, ni que volvieras a confiar en mí. Pero no podía seguir callando. Cuando terminó de hablar, el silencio fue largo. Mis padres nos miraban con los ojos húmedos. No dije mucho. No podía. Solo le respondí. Y gracias por decirlo. Ella asintió, dio un paso atrás y dijo que no nos molestaría más. Que solo quería limpiar un poco el desastre que había hecho. Y que si alguna vez decidíamos hablar, ella estaría dispuesta. Se fueron. Ni Cristóbal ni yo dijimos nada durante un buen rato. Estábamos en shock. Era demasiado.
pero en el fondo, algo se había aflojado. Una tensión que llevaba años apretando el pecho, de pronto empezó a ceder. No era perdón todavía, pero sí un inicio. Esa noche, por primera vez en años, dormí tranquila. Después de aquella visita inesperada, Cristóbal y yo pasamos los días siguientes tratando de digerir todo. Fue como si alguien hubiera levantado la tapa de una herida que llevaba años cerrada a la fuerza, pero que jamás sanó bien. Nos sentíamos raros, como si estuviéramos conociendo una nueva versión de Dayana. Una versión que nunca pensamos que existiría. No volvimos a hablar con mis padres. Después de lo que hicieron, de forzar una reconciliación en mi despedida, de insistir en que ayudara a Dayana con el trabajo como si yo fuera la culpable de todo, necesitaba espacio. No los odiaba. Solo me cansé. Me cansé de que no supieran protegerme ni una sola vez. El día de la boda llegó rápido. Fue una ceremonia pequeña, íntima, llena de cariño. Rocío estuvo a mi lado todo el tiempo, como siempre. Cristóbal se veía hermoso, con ese aire tranquilo que me hizo enamorarme de él desde el principio. Todo fue perfecto. Mis padres no asistieron. Tampoco los invité. Fue una decisión difícil, pero necesaria. No podía fingir que todo estaba bien solo para mantener una imagen. Preferí rodearme de gente que realmente celebrara mi felicidad. Que supiera cuánto me costó llegar ahí. Dayana sí estuvo. Pocos días antes, le escribí. Le dije que si su disculpa había sido sincera, como parecía, entonces quería que estuviera presente. Que ya no sentía odio, solo una tristeza inmensa por los años que perdimos. Su respuesta fue corta: gracias por darme una oportunidad. Estaré allí. Y cumplió. Se sentó en una mesa discreta, no llamó la atención, no buscó protagonismo. Cuando me acerqué a ella durante la recepción, nos abrazamos por primera vez en más de 6 años. Fue torpe, pero real. Y por primera vez desde que éramos niñas, no sentí ni rencor ni rabia. Después de la boda, Cristóbal y yo nos tomamos una semana para nosotros. No mencionamos el pasado. Solo el presente. Volvíamos a casa con una sensación de cierre. Como si, finalmente, el capítulo más doloroso de mi vida se hubiera cerrado. Pocos días después, mis padres me enviaron un mensaje. Decían que respetaban mi decisión de no haberlos invitado, pero que ahora tomarían distancia. Que se darían un tiempo para sí mismos, porque sentían que sus esfuerzos por ser buenos padres nunca fueron valorados. No respondí. Ya no tenía energía para seguirles el juego. Durante años les di oportunidades para que se hicieran cargo, para que se disculparan, para que entendieran el daño que habían causado. Nunca lo hicieron. Y ahora que mi hermana finalmente lo había hecho, ellos eran los que se victimizaban. Por mí, está bien. Que se tomen su tiempo. Que vivan sus vidas. Yo estoy viviendo la mía, y no pienso seguir cargando culpas que no me pertenecen. Hoy, Dayana y yo hablamos de vez en cuando. No somos confidentes ni mucho menos. Pero hay respeto. Hay intención. Y eso, para mí, vale más que fingir una relación perfecta. A veces me manda fotos de sus caminatas, o me pregunta cómo va la mudanza. Yo respondo. Sin obligación. Solo porque, tal vez, ya no duele como antes. Supongo que no todas las historias de hermanas terminan con un y fueron felices para siempre. Pero esta al menos tuvo la decencia de terminar con la verdad. Y eso, en mi caso, fue suficiente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.